Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Vladi y me da tanto gusto en darle la bienvenida al segundo estudio de Pesaj de este año. Y es que la cita de Pesaj, de Pascua, es una cita de 7 días y entonces nos da el tiempo de cubrir algunas otras cosas que no podemos cubrir en el primer estudio y hoy queremos tener un poquito de seguimiento al respecto. Y bueno, es nuestra intención que año con año podamos ir encontrando otras cosas distintas que nos puedan ayudarnos o que puedan ayudarnos, perdón, a tener una mejor comprensión, a tener un acercamiento más a la escritura en función de lo que ella misma pues nos ha pedido y me da mucha alegría hacerlo, recordarle que usted puede buscar en nuestro canal de YouTube. Hay una serie de listas de reproducción que pueden contribuir en su crecimiento espiritual, así que yo le invito a visitarnos ahí y también estamos en Facebook. Este estudio será el mismo de la tarde, así que si usted ve el de está en la tarde y está viéndolo, pues que sepa que fue el mismo que se llevó a cabo en la mañana, porque hicimos una pausa completa tanto de Marcos como de las porciones. Entonces vamos a empezar y yo quiero pedirle que usted me acompañe en pedirle al Creador que sea Él en quien se nos manifieste en esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a conectarla en una mejor forma cada vez y que podamos ir creciendo en ella y que tu palabra pueda funcionar como esa educación que necesitamos para enfrentar la vida. Ayúdanos a conectarla en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y hacer un pequeño repaso de lo que veíamos la semana pasada. Partimos de la escritura en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, en donde desde el Nuevo Testamento se nos pedía que celebráramos la fiesta, celebráramos esta cita con un tiempo, como un tiempo de sinceridad y de verdad. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer una conexión con la primer Pesaj que hubo, que fue la de Éxodo capítulo 12. E hicimos algunas conexiones con el Evangelio. Y hoy quiero empezar a contrastar un poquito las ópticas tanto de Juan como de Marcos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar no tanto a generar un conflicto, sino a expandir y a generar una imagen más amplia de lo que ocurrió. Solo empezar diciendo que Pesaj, cuando se ofrece el cordero, cuando se come el cordero, es el 15 de Nisan, es decir, el 14 de Nisan se lo mataba y el 15 era que se lo comía. Y esto está explicado en el estudio de la semana pasada. Y bueno, el primer día, o sea, el día 15 de Nisan, se tomó como un día de cese, es decir, también se le llamó Shabbat, aunque este no es el de la semana, porque como recordará usted, cada año, por el hecho del desfase de nuestro calendario gregoriano con el calendario bíblico, pues cada año esta fecha salta. Entonces vamos a entrar, como lo habíamos dicho, a hacer esta narrativa de Juan y de Marcos. Vamos a Juan 13:1 y dice ahí: antes de la celebración de la Pascua, o sea, del Pesaj, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a los suyos, a sus discípulos, perdón, durante el ministerio. Esta es una traducción muy actual. Durante el ministerio que realizó en la tierra. Y ahora los amó hasta el final. Versículo 2. Era la hora de cenar.
y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Quizás en otra oportunidad entraremos a hablar cómo fue que Judas fue escogido, si el diablo lo motivó, cómo podemos entender esto, pero será en una época futura. Hoy lo que sí quiero decir es que esta cena no se llevó en el 15 como era la cena bíblica, sino se llevó el 14, el día de la preparación, porque Jesús tendría que morir, dice ahí, sabía que había llegado su momento para dejar este mundo, él tendría que morir en la tarde del día 14. Recuerde, por favor, que los días en la Biblia empiezan con el ocaso del sol, y esto varía dependiendo de la latitud donde nosotros estemos, incluso varía del tiempo en Guatemala, que es donde originamos este video, en los meses de diciembre, que enero anochece más temprano, mientras que en junio o julio pues anochece un poquito más tarde, no tanto como en las latitudes más al norte, pero sí que tenemos un poco más de luz en esos días. Entonces no hay como una hora fija y por eso tenemos que también manifestarlo de esta manera. Veamos qué dice Marcos. ¿Qué dice Marcos? Solo tener en mente que Jesús celebró esta cena, este ceder con sus discípulos un día antes, y esto en la escritura era conocido como el día de la preparación. Versículo 14, Marcos 14:12 dice: el primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para la Pascua? ¿Cómo hacemos esta conciliación? Ya que acabo de decir que la Pascua era hasta el 15. Y bueno, lo que sucede es que el 14, un día antes, al mediodía, ya no se comían panes con levadura. Esto estaba ordenado en la Escritura. Y por eso es que cuando aquí dice esto, se está basando en que los preparativos iban a estar ya cuando ellos hicieran la cena. O sea, el primer día de que ya no se come levadura era el 14. El primer día o el día que se celebraba el Pesaj era el 15. Pero el primer día que no se comía levadura era el 14 y empezaba al mediodía el 14, pero contaba como el 14. Sin embargo, Jesús hizo esto la noche antes, siendo todavía el día 14, por el desfase que tenemos nosotros, que el día para nosotros empieza a las 0 horas con un segundo. En la Escritura, ya ¿qué sería? El 14 en la noche, supongamos que el 14 este año era miércoles, el año de la muerte del Señor era miércoles. Entonces ya el 14 que empezaba, o era martes, perdón, a las 6 de la tarde, pues ya ellos celebrando eso, martes a las 6 de la tarde, el Señor ya hace la cena, comen panes sin levaduras, ya era 14, aunque fuera martes, y el miércoles a partir del mediodía ya estaba prohibido comer la levadura en los panes, pero ya era el 14 y el Señor murió entonces despuesito de esto, porque ese martes en la noche es que a él lo agarran, lo toman, lo llevan y lo juzgan para darle muerte miércoles al terminar el día hebreo, 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, y al empezar el siguiente día. Muy bien. Importante esto porque si recuerda usted en la porción de Éxodo, se va a dar cuenta que el cordero pascual que se comía el 15 era inmolado el 14, y eso fue precisamente lo que pasó con el Señor. Ahora, ¿cuál es el significado entonces del cordero pascual?
¿Cuál es el significado de ese cordero que se inmolaba el día 14, que en el desierto, o que en Egipto, perdón, esa primera noche fue muerto, su sangre fue puesta en el lindel y toda la cosa, y luego cada año que se celebró, y haciendo un avance de casi 1000 años al tiempo del Señor, un poquito más quizás, pero que ya en la época del segundo templo, y la época del segundo templo empieza en el 527 antes del Mesías y dura hasta el 70, 72, dependiendo de quién cuente la historia. Esta época en particular llegó a ser algo muy curioso, lo comentábamos la semana pasada, cómo los sacerdotes, ellos se encargaban de hacer la faenación del animalito, de la muerte y la retirada de la sangre, y entonces ya se entregaban estos corderos a cada familia que estaba en Jerusalén. O sea, ese cordero, ¿qué quiere decir? Y lo primero que respondemos es que ninguna figura de la Biblia, empezando en Génesis y llevándola hasta Malaquías, para ponerle un ejemplo, ninguna figura ahí, antes de que aparezca el Mesías, ninguna figura deja de tener algo que ver con Jesús. Por ejemplo, ya desde la caída de la humanidad, ya Dios hizo una promesa. Caín y Abel, ellos presentaron una ofrenda y Abel fue muerto porque su ofrenda fue aceptada. Y Jesús menciona a Abel. Y así podemos decir que hay muchísimas figuras en la Biblia, muchísimos tipos. José es un tipo de Cristo, Moisés es un tipo de Cristo, de Jesús. Todo tiene una relación con Él. Pero cuando Dios le pide a Moisés que haga un tabernáculo, recordará usted que el tabernáculo se conoce como tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En hebreo se conoce como Mishkan. Y esta figura es muy importante. Dios le pide a Moisés que lo haga tal y como lo ha visto, justo ese primer año que ellos salen de Egipto. Entonces, en Egipto, cientos de años han estado atrapados y esclavizados, no han tenido una relación con Dios. Y ha llegado el momento en donde Dios dice, voy a cumplir mi promesa. Y el cumplimiento de la promesa tendría que, o demandaba, que Dios de alguna manera estuviera presente en medio del pueblo. Es decir, cuando Dios le ordena a Moisés que él construya el santuario tal y como se le ha mostrado, el Mishkan, y lo distribuye como le mostró, y la construcción que se da, y todo esto usted puede leerlo en los últimos capítulos de Éxodo. Todo tiene una simbología que explica cómo era que Dios iba a vivir en nosotros, cómo Dios iba a estar con nosotros. Ahora, en el mundo occidental se lo ha visto como la presencia de Dios. Yo quiero esforzarme por explicar esto un poquito. La palabra presencia en la Biblia original no existe. No hay una palabra en hebreo que se pueda entender como la presencia de Dios, de alguna manera en algo que se puede percibir, que se puede sentir. Lo que la Biblia dice cuando muchas veces traduce la presencia de Dios, es los rostros de Dios, el rostro de Dios, que es el Mesías, que es Cristo Jesús, como luego lo llega a enseñar Pablo. Entonces, Él es la presencia, todo estaba en función de Él, y que Él viniera y se le acomodara un espacio para que Dios pudiera poner su rostro, poner la presencia del Mesías, ponerse a Él mismo, es importante. ¿Por qué? Porque nada sucede si Dios no está presente. Nada sucede si Dios no está presente. Y entonces, lo que está llevándose a cabo en el desierto
es la promesa que Dios ha hecho a Abraham. Porque fue a Abraham a quien Dios le prometió la redención, la justificación. Y él decide, me refiero a Dios, escoger a Abraham, salvar a Abraham y darle sus promesas. Y Abraham empieza a vivir dentro de esas promesas. El tabernáculo, el Mishkan, el santuario del desierto, era el cumplimiento de Dios a esa promesa y que sabemos sería de un tiempo temporal hasta que Él mismo viniera y diera su vida por nosotros. Entonces vamos a ver un poquito de Abraham, vamos a recordar un poquito de eso y nos volvemos hasta el capítulo 15 de Génesis, Génesis 15, capítulo 7, Génesis capítulo 15, y vamos a leer unos versículos solo para darle un poquito de contexto ahí. Usted sabe que Abraham no tiene descendencia y Dios le dice, anda delante de mí, sé perfecto, y él le dice que él le va a levantar una descendencia y dice que Dios condujo a Abraham a exhibir la fidelidad en él y él, Dios, se lo computó a Abraham como el modelo de justificación. Lo que sucede en ese versículo 6 es que Dios encuentra, no porque lo estuviera buscando, Dios demuestra, quizás esa es una mejor palabra, el modelo de justificación. El capítulo 15, versículo 6, lo que refleja es el modelo de justificación que es por medio de la fidelidad de Dios, por medio de la fidelidad, por medio de quien Dios escoja, y Abraham fue el escogido. Y luego los que vendríamos bajo la bandera de las promesas que Dios le hizo a él. Entonces, Génesis sigue diciendo, versículo 7, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. La promesa de la tierra tiene que ver entonces con la justificación de Dios. Era el lugar donde él lo iba a vivir y lo que sucede después es que Abraham no sabe cómo la va a poseer. De hecho, nunca la poseyó, nunca fue su tierra. Por eso sabemos que es la promesa de la justificación. Y por eso sabemos lo que dice el capítulo 12 de Hebreos, que la saludó, que murió sin haberla recibido, pero que un día esta se iba a cumplir en el Mesías Jesús. Versículo 12 de Génesis ahora dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Versículo 13. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Y esta, mis queridos amigos, hermanos, es la promesa de la redención. Dios iba a redimir. Saldrían con, pero no se fije usted solo con las riquezas materiales que salieron, sino que lo que Dios está hablando era de salvación. Esta era una promesa. Y aquí tengo un espacio para quizás comentar algo. Se lo ha pensado desde nuestra herencia, nuestra cuna cristiana, que hay dos pactos, el de la ley y el de la gracia. Y se ha pensado que la gracia es contraria a la ley, nada más lejano de la verdad. De hecho, que la ley es parte de la gracia. Y todos los que fueron salvos, como Abraham en este caso, y luego a todos los que Dios le prometió que iba a salvar, como luego serían Isaac, Jacob, los hijos, la descendencia que él prometió a Moisés, David, Samuel, Isaías, Jeremías, tanto personaje, no fueron salvos por guardar la ley o guardar una ley alguna, sino todo mundo cae dentro de esta promesa que Dios le está dando a Abraham de que serían redimidos, saldrían de Egipto con una redención. Versículo 15 leemos ahora. Y le dice, tú irás a tus padres en paz, es decir, morirás, y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16. En la cuarta generación
ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Y esto tenemos que entenderlo muy bien. Ese momento específico en donde Abraham se duerme, en donde a él Dios le está hablando y que aparece un horno humeante y una antorcha de fuego, no es otra cosa que Dios mismo entregando una promesa, un beneficio de redención, de salvación. Esta, por muy rara que nos parezca, es la forma didáctica de lo que Dios está haciendo. Dios está entregando una promesa, y para que no se piense que el hombre tiene mérito alguno, duerme Abraham y solo el horno humeante es el que pasa en medio de esto. Claro, le han llamado pacto. De hecho, el versículo 18 sigue diciendo: en aquel día el Señor hizo un brit o pacto con Abraham diciendo, y luego dice lo que él había dicho. La palabra brit viene de hacer un corte para establecer un pacto, y representa el documento que iba a beneficiar a ambas partes. Ahora, ¿cuál era la parte que Abraham traía a esta negociación? Y nosotros tenemos que responder que ya que lo durmieron, ya que él no pasó en medio de los animales, ya que Dios hizo esto, el mensaje que Dios estaba mandando ahí es: yo voy a hacer el pacto, ustedes van a ser los receptores de ese pacto, no va a haber algo que ustedes pongan, lo voy a hacer por gracia. Entonces, un brit, cuando es de Dios para el hombre, cualquier hombre, más que un pacto, ya que un pacto ambos tendrían que cumplir, un brit es un testamento, es el beneficio con el cual Dios quiere alcanzar a la descendencia de Abraham. Y entonces, en este capítulo 15, por más oscuro que nos parezca entenderlo, o por más difícil que que no conectemos la figura, Dios lo que está diciendo a Abraham es que si no se encuentra quien venga a redimir a la humanidad, a la descendencia de Abraham, dicho sea de paso, él mismo va a venir. Y por eso es que él entrega el pacto, y por eso es que él hace el recorrido en medio de las partes, porque él lo que está prometiendo es salvación. El escritor de la carta de los Hebreos lo interpreta de esta manera, y yo quiero que me acompañe a leer versículo 13 del capítulo 6. Pues cuando Dios hizo la promesa, hablando esta promesa del capítulo 15, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, versículo 14, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Entonces, el Evangelio es el que a nosotros nos da la luz de que Dios mismo, el pacto de Dios era el juramento de Dios, era el testamento de Dios de que Él mismo vendría a rescatarnos. Y ahí ya los sacrificios van encaminados a esto, de tal manera que cuando Israel es sacado de Egipto y se le pide antes de salir, por supuesto, que hagan el animalito de Pesaj, el cordero de Pesaj, y que lo pongan en los dinteles, Dios lo que está diciendo es: empiezo a cumplir el pacto que he hecho Abraham. Claro, ese pacto tiene su punto más álgido en el madero, cuando Dios mismo da su vida por nosotros y muere. Ahora, esto nos deja entonces en un punto, y es muy hermoso y estamos muy contentos. Pero si Dios lo hubiera dejado ahí, hubiera estado incompleto. Entonces tenemos que conectar que Pesaj se refiere al cordero que es ofrecido, pero a diferencia de todos los corderos y de todos los humanos que han vivido en la tierra, Dios resucitó.
Y la resurrección es el punto cúspide de la redención. La resurrección es el punto álgido de lo que el Cordero de Pesaj significaba. Leamos un poquito acerca de la resurrección. Lucas capítulo 23, versículo 44. Dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Más o menos la hora novena es las 3 de la tarde, entiendo. El velo del templo se rasgó en dos y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi depósito de la vida eterna, y habiendo dicho esto, expiró. Lo que entendemos entonces es que Jesús está muriendo un día miércoles en nuestro calendario, el 14 de Nisan para el calendario hebreo, al expirar el día. Y luego Mateo capítulo 12, versículo 38 nos dice, y esto lo hemos explicado un poquito mejor en los estudios de Marcos que se llaman la señal de Jonás 1 y 2, que tenía que ver esto para marcarnos cuánto tiempo Jesús iba a estar muerto. Mateo 12, 38 dice, entonces le respondió a alguno de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. 39, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera, demanda señal, y ninguna señal le será dada sino la de Jonás, el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, si Jesús murió el miércoles en la tarde, al expirar el día, de miércoles a jueves es un día, de jueves a viernes son 2 días, y de viernes a sábado son 3 días. Y aquí sí casa entonces lo que luego el Evangelio en Lucas capítulo 24 nos enseña, porque ya estoy en el tema de la resurrección. Pero el primer de la semana, dice literal, agregan día para que sepamos de qué se trata, al rayar el alba, es muy temprano, 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. Las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Por qué las mujeres van el primer día? Porque han estado en su casa viviendo el Shabbat de la semana, es decir, el día séptimo de la semana, que no hay que confundirlo con el que ha ocurrido de jueves en la tarde a viernes en la tarde, que es el Shabbat de la fiesta. Ellas están ahí, no han salido, están en su casa, y bueno, luego el Shabbat ese termina al oscurecer. Quizás Israel, por ser al norte de nuestra latitud, quizás se oscureció a las 7, y más o menos sería la hora en la que Jesús estaría resucitando, y más o menos sería la hora en que los que estaban cuidando el sepulcro fueron asustados y se fueron por el fenómeno sobrenatural que estaban viviendo y percibiendo. Pero las mujeres, ya oscuro, no iban a salir a poner especies aromáticas a la tumba, porque ya no habría quien lo hiciera, y por eso es que deciden hacerlo el primer día de la semana, que dicho sea de paso, ha empezado ya como a las 6:30, 7 del día anterior, porque esto es Biblia, esto no es occidental. Y entonces ellas se dirigen a la tumba casi al mediodía del primer día de la semana, que va a terminar a las 6 de la tarde. Y ellas, estando ahí, se dan cuenta que, leamos de qué se dan cuenta. Versículo 12. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Versículo 3. Y cuando entraron, ya no hallaron el cuerpo del Señor. Y aquí es donde yo quería llegar. El Cordero Pascual daba su vida. De esto nos habló lo que se conoce como el ceder del Señor.
o la cena del Señor. Pero este cordero también venía a cumplir lo que le había prometido él mismo a Abraham. No solo iba a dar vida, no solo iba a dar su vida, perdón, también tenía que resucitar, porque la promesa incluía el quitarle el imperio o las llaves de la muerte a la muerte. Y esa es la razón por la cual el Señor viene, habita entre nosotros. Y la resurrección es clave, porque ya Pablo lo dirá más adelante en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que si Dios no hubiera resucitado, nuestro sistema de fe, nuestro sistema de creencias, la fidelidad en la que nos ha llamado y que hemos confiado, sería vana, no contaría. El Señor resucita al tercer día, que será en el día de nuestro calendario, el día sábado, 5:30, 5 de la tarde, en el ocaso, pero habiendo estado, como bien él mismo lo dijo, en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Esto no es lo que enseña la tradición, es lo que enseña la Biblia. Y a nosotros nos gusta ir más allá de ese tiempo. Ahora, mientras el Señor estuvo depositado su cuerpo en el sepulcro, ¿qué pasó? Sabemos que, en primer lugar, algunos de los fariseos fueron y pagaron dinero para que no se hablara de la resurrección. Sabemos que el jueves miércoles a las 6, a jueves a las 6, ellos estuvieron en sus casas también porque no salían debido al Shabbat de la fiesta de Pesaj. Entonces han estado muchos espacios de tiempo de 72 horas, 48 estuvieron en casa sin salir, que era la costumbre. Y se puede pensar que solo hubo un día como para movilizarse. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Israel? Y esta es la parte con la que yo quiero ir aterrizando este tema. ¿Qué está sucediendo en Israel? En Israel está sucediendo la conexión que se da siempre entre Pesaj y Shavuot. Estos son dos tiempos del Señor que no pueden ser separados, que no pueden ser divorciados. Pesaj, Pascua, Shavuot, la fiesta de las semanas, sería literalmente, o Pentecostés, como se le ha conocido. Pesaj representa la salida, nuestra salida del mundo por medio del sacrificio de nuestro Cordero, que quitó el pecado de nosotros. Shavuot representa la venida del poder de la santidad, la venida de la palabra de Dios para estar dentro de nuestros corazones y guiarnos a una mejor vida, a una vida que jamás nos hemos imaginado que podríamos tener. Y la Escritura ha dejado un hilo entre ambas. Y eso es el concepto con el cual quiero aterrizar este tema. Levítico 23, capítulo 15. Dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Este es el sábado de la semana. Desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50. Aquí está Pentecostés. Hasta el día siguiente, al séptimo día de reposo, entonces presentaréis una ofrenda de espiga a tierra al Señor. 50 días después de Pesaj, caía Pentecostés. Caía el tiempo en donde la promesa de Jeremías 31 se cumpliría. Dios vendría y pondría su Torá, sus instrucciones en nuestros corazones. El cumplimiento de esto usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, en lo que respecta a
a la asamblea del Señor, en lo que respecta a la congregación del Señor. Pero esto llevaba un proceso de santidad de 50 días. Los primeros 7 días se quitaba la levadura, pero de ahí en adelante se hacía siempre un alto para contar los días que faltaban y los días que habían pasado, para que Dios entregara su palabra, entregara su poder. Desde ya yo les extiendo una invitación a hacer este conteo con nosotros. Estamos inmersos ya en él. Me parece que hoy es el día 7º que lo estamos haciendo y es un trabajo de volvernos a Dios, y yo le invito a estar más pendiente de nuestras redes sociales, especialmente de Facebook e Instagram, en donde estaremos o estamos colocando esta información, pero también de ir contando ese tiempo, esa expectativa de que queremos revivir la Biblia en nosotros. Cierro con 2 porciones. Primera de Corintios 15:1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Verso 2. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, nuestro Pesaj, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hoy hemos visto algo de esto. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Conforme a cuáles Escrituras? A Jonás. Y yo le invito a darle un repaso a Jonás en nuestros estudios de Marcos. Me parece que es el estudio 42 y el estudio 41 recién, en donde vemos la promesa de la resurrección muy explícitamente. Y la última cita que quiero dejarle este día tiene que ver con Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Se refiere al Cordero. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro, es lo que quiere decir Hades en este contexto. Porque él tiene las llaves de la tumba, de la muerte. Nosotros anhelamos, con todo el corazón la redención final, cuando él regrese. Pero mientras él regresa, nosotros seremos obedientes con recordar su muerte, resurrección, y con aspirar a la llenura, a la plenitud, al poder de Dios, a recordarlo, que es algo que ya está en nosotros los creyentes, pero que vale la pena que lo revivamos para tomar conciencia año tras año. Soy el pastor Vladi y me ha dado mucho gusto compartir esto con usted. Como mencionaba, le invito a estar pendiente de nuestras redes sociales, en donde pondremos algunas ideas de cómo trabajar esto. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien, y a la otra semana volvemos a la normalidad. A las 9:30 tendremos la porción semanal. Me parece que es a Jarei Mot la que toca, y ya seguiremos con el estudio de Marcos en la tarde, que estamos descifrando qué quiere decir Cristo. Hemos iniciado una serie, ¿qué quiere decir Cristo? Yo lo espero. Que Dios le bendiga, que esté muy bien. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.